Desde que era pequeño que me hacía una misma pregunta, y esta era: ¿qué había después de la muerte? De hecho, era tan pequeño que no recuerdo algo antes que eso. Y esta pregunta era tan profunda en mí que, si a esa edad me hacía esas preguntas, imagínense las preguntas que me hacía cuando era más grande. Y a medida que iba pasando la vida me hacía otro tipo de preguntas, pero estas preguntas siempre eran profundas. Y me preguntaba: ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Por qué pasan tantas cosas en el mundo? ¿Por qué el calentamiento global? ¿Por qué el desinterés por el planeta en las personas? Muchos por qué, muchísimos, hasta que en algún momento de mi vida me empecé a preguntar también los para qué. ¿Para qué pasaban las cosas? ¿Para qué hacían que sucedan las cosas? Hasta que en otro momento o en esta instancia ya empecé a pensar desde mi lugar y empecé a preguntarme para qué yo hacía las cosas y si realmente yo no era parte de eso. Entonces dividí esto en 5 cosas diferentes, y estas 5 son la salud, el trabajo, las relaciones, el hogar y el cuidado del planeta. Estas 5 cosas las fui atravesando en los últimos 10 años de mi vida, cuestionándolo todo. Previo a eso, tuve una vida totalmente común y normal. Era una persona que nació en un barrio humilde, con una familia sencilla, padres separados, pero con muchas vivencias. Fallecimientos de un hermano mío, de un padre, abuso sexual, drogas, alcohol. Muchas cosas que hicieron que mi vida fuera, podríamos decir que una vida dura, bastante con vivencias importantes. Y estas debían tener solución a futuro, porque obviamente había consecuencias en mí: exceso de alcohol, en una etapa de mi vida más temprana, abuso de drogas. Y todo esto hacía que no pudiera avanzar, que emocionalmente esté totalmente bloqueado. Y en algún momento de mi vida tenía que hacer un cambio. Había algo en mí que me decía que tenía que parar, que tenía que hacer algo diferente, que tenía que empezar a volver a hacerme las preguntas que me hacía cuando era pequeño, que tenía que empezar a volver a cuestionarlo todo. Estaba excedido de peso, estaba estresado, había logrado tener una estabilidad económica con una empresa, después con 2, después con 3. Esto no me hizo más que terminar en un hospital, agarrándome el pecho y con un dolor en el brazo, todo hasta acá. Y bueno, pensando que estaba a punto de tener un infarto. Me di cuenta que no era por ahí. Y poco a poco fui aflojando, y esas 3 empresas se disolvieron y me fundí. Tuve que atravesar el dolor de esas pérdidas, de ese éxito ficticio, ese éxito económico. Entonces empecé a buscar un éxito existencial, el que realmente hoy quiero tener. Es el éxito que envuelve todo lo que nos pertenece a nosotros, que envuelve toda nuestra vida y a su vez nos amalgama con la vida de los demás. No nos deja en una posición de soledad, como suele pasar cuando muchas veces escalamos económicamente. Está como presente eso tan fuerte en la sociedad, que hace que nosotros busquemos eso por sobre todas las cosas, y por sobre todas las cosas quedan el resto de las demás cuestiones familiares, amorosas, de relaciones con amistades, de todo el resto queda como a la deriva, como que bueno, tiene que acompañarnos, y normalmente no nos acompaña, y a mí no me acompañó, y fue por eso que decidí buscar un éxito existencial. A pesar de mi escepticismo, empecé a buscar un camino espiritual, a ver qué había más allá. Volví a la pregunta inicial: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay en la espiritualidad? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde habitamos nosotros? Y todas esas preguntas fueron cada vez más profundas, y a medida que iba resolviendo cada una de ellas, de mis interrogantes internos,
se iban disolviendo mis miedos y se iba disolviendo esas corazas, esas crostas que tenía mi corazón de tantos golpes y de tantas cicatrices que había tenido en la vida. Por suerte encontré el camino y poco a poco fui sorteando distintos laberintos y puertas adentro mío mismo, de mi propio cerebro. Eran emociones que estaban ahí, estaban en mi cuerpo, en mi interior. Entonces hice todo un viaje, y ese viaje duró aproximadamente 10 años, en donde cuestioné estas 5 cosas que te decía: la salud, lo laboral, nuestro hogar, las relaciones y el cuidado del planeta. Entonces me llevé en este viaje de 10 años y fui grabando cada una de las cosas que fue pasando. Muchas de las ocasiones más puntuales las fui grabando porque era parte del trabajo, y en otras ocasiones porque sabía y sentía que en algún momento eso tenía que darlo. Entonces me traje hasta acá. 10 años después, en ese recorrido, empecé a ver muchos frutos y resultados. Hoy soy una persona liviana, en todo sentido. Llegué al peso que quería tener, estoy excelente de salud, a pesar de que hace ya más de 4 o 5 años que no visito un médico, que no visito un dentista. Me convertí en un hombre sustentable. Ahora soy sustentador y bioconstructor. También soy maestro de maestros de Reiki y ayudo a las personas porque también me convertí en un terapeuta holístico. Tengo una familia, 2 hijas a las cuales llamo mis maestras y una mujer con la cual tenemos una relación hermosa. Vivimos en una casa sustentable y todos estos logros empezaron a dar su fruto y empezaron a verse en todos los noticieros de mi ciudad, después en otras ciudades. Después empecé a salir en muchas radios, hasta que en un momento hice un ayuno de 19 días y este ayuno me llevó también a salir en muchos medios de comunicación. Primero me decían el loco, después muchos me empezaron a pedir ayuda y me pidieron que empezara a acompañar a las personas y me empezaron a pedir que construya salones o casas similares a los míos. Venía la gente a mi casa y visitaba mi hogar también. Habíamos abierto las puertas de mi casa, fuimos tapa de diario, con mi familia también. Salimos todos allí por primera vez cuando éramos 3, todavía no éramos 4. Y para nosotros era, por un lado, un orgullo, y esto nos motivaba y nos incentivaba a poder seguir acompañando a más personas y a más personas. Esta es mi adicción, hoy, ayudar a los demás, ayudar a las personas a que lleguen a donde yo estoy, a ser una persona sana y liviana en todos los sentidos, a tener una aceleración cognitiva para poder crear e imaginar lo que tú quieras. Lo que yo quiera en mi vida no tiene límites. De hecho, tengo sueños inmensos, tengo sueños de mundos utópicos, pero voy a comenzar por un barrio. Y eso ya empezó. Empezó por mi casa y por otras personas que se empezaron a sumar a este proyecto. Quiero un mundo distinto. El mundo que quiero es el mundo en el que yo vivo. El mundo en el que yo vivo es un paraíso. Es una casa sustentable, hermosa, bellísima, en donde también hice una pileta y creé algo diferente en cuanto al cuidado del agua. Ahí empecé a profundizar. Ahí había muchos secretos guardados en el agua. El agua me llevó 3 años, al menos 3 años de estudio, internados en lo que yo llamo mi cueva sagrada. Ahí estuve durante toda la pandemia, madrugadas enteras, hasta que una madrugada del 22 de septiembre del 2021 descubrí algo que me dejó atónito. Tuve que arrodillarme en el piso y llorar de la emoción que tenía, porque no podía creer lo que había descubierto. Eso me llevó a pensar en cómo compartirlo, cómo dárselo a las personas, cómo hacerles saber que esto que yo descubrí es algo que radicalmente puede cambiar la forma en la que vemos la luz y la materia. Tales de Mileto, el primer filósofo griego, nos decía que la unión entre la luz y la materia era el agua. Y nunca se llegó a entender realmente por qué. La panacea es tu voluntad, es en honor a quien me habla.
a quien escucho, a ese ser que me guió a lo largo de estos 10 años, que me fue llevando, primero y antes que nada, escuchando mi intuición, redoblando mi voluntad en cada uno de mis ayunos, tomando plantas medicinales, introduciéndome en lo más profundo que podía introducirme dentro de mis sombras, para encontrarme conmigo mismo, para poder traerte este libro, poder contarte que hay un más allá, que la vida después de la muerte existe, que los seres queridos que no están con nosotros en este plano sí están en otros y tienen formas de comunicarse, de que dentro nuestro yace el poder de la autosanación y también de poder sanar a los demás. El mundo es mucho más grande de lo que nosotros creemos. La panacea es tu voluntad, es en honor a vos, es en reconocimiento a tu búsqueda, a poder haber llegado a este libro para poder contarte cada una de mis experiencias, cómo salí de esos laberintos, cuáles fueron las herramientas, cuáles fueron mis errores, cuáles fueron cada una de las plantas que me ayudó para determinada emoción bloqueada, para redescubrir aquello que había olvidado. Al fin, a lo largo de todo este viaje encontré el verdadero sentido. Tenía que atravesarlo, tenía que vivirlo, tenía que experimentarlo, tan solo para después poder contarlo. Por ahora, agradezco infinitamente que me hayas escuchado hasta acá. Te mando un abrazo grande. Espero verte pronto.